Hola, ¿qué tal mis hermanos? Una vez más por acá compartiendo principios de sabiduría a través de la Escritura, para que usted pueda armar sus sermones, sus prédicas, para que sea usted una bendición para su iglesia. El día de hoy quiero compartir con usted un texto bíblico que realmente bendice mi vida, porque tiene relación con lo que vamos a compartir el día de hoy. Vamos a hablar el día de hoy de la paternidad espiritual. Muchas veces nosotros decimos que necesitamos un padre espiritual o qué es un padre espiritual. Y Jesús deja plasmado en el libro de Marcos capítulo 3, versos 3 y 14, lo que significa un padre espiritual. Marcos 3, versos 3 y 14 dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Vemos acá como Jesús, nuestro Maestro, nuestro Señor, escogió él a 12. De la gran multitud que le seguía, él escogió a 12 para que estuvieran con él. El primer principio para poder armar sus sermones y poder tener herramientas para hablar de la paternidad espiritual es que el padre espiritual tiene que estar con su hijo. Él eligió, él escogió para que estuvieran con él. Estos no son los simples hermanos que van a la iglesia a congregarse siempre, no, son personas que están para el servicio, para la obra del Señor. Y qué difícil es encontrar estos hermanos, que para ellos sea lo más grande Dios que cualquier otra cosa que ellos estén haciendo. Jesús tenía a estos 12 discípulos para estar con ellos de día y de noche, para contar con ellos en todo momento, para que recibieran la instrucción, la enseñanza, para poder formarlos. Y mire qué curioso, Jesús llamó a estos 12 para que estuvieran con él, porque ellos son los apóstoles. Es decir, Jesús los nombra primero y después los forma bajo ese nombre. Les dice: ustedes van a ser los 12 que estarán conmigo como apóstoles, y bajo ese nombre apostólico yo los voy a formar a ustedes, por lo tanto ustedes tienen que someterse. Y ellos se someten, aprenden, maduran, con problemas y dificultades igual que todos, pero ellos están ahí al lado de su maestro, prometiéndole infinidades de cosas como lo hizo Pedro, y al momento de la crisis lo dejaron abandonado. Pero Jesús estuvo ahí, les enseñó, les educó, les predicó, le habló del reino, de día y de noche con ellos estaba, veían cuando él oraba, veían cuando él ayunaba, veían cuando él hacía la obra, los milagros, cuando caminaba por Jerusalén, por Galilea, por Samaria, ellos veían cómo el Señor se movía, porque estaban con él para aprender de su maestro. Su pastor es su maestro, su pastor es su guía, su padre espiritual en la iglesia. Y usted como hijo espiritual en la fe tiene que demandar también de su padre asistencia. Porque sólo así viene la paternidad espiritual. Porque si no hay asistencia pastoral en la vida de los hermanos, no hay paternidad espiritual. Recuerde que Pablo decía: yo vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros o dentro de ustedes. Ahí tenemos un padre espiritual que siente dolores de parto por sus hijos espirituales. Por lo tanto, Jesús, siendo la raíz, siendo la savia, siendo, hermano amado, este Señor Jesucristo, la sustancia y la fuente de toda bendición, estaban los discípulos ahí, bebiendo, comiendo, alimentándose del Señor de día y de noche. Jesús como mentor corrigió a sus discípulos, les enseñó cómo conducirse, cómo actuar, cuando vayan a predicar, vayan de 2 en 2, no lleven espada, no lleven alforja, es decir, Cristo les guía, les enseña cómo hacer la obra del Señor. Y vemos cómo a través de las parábolas del reino que aparecen en el libro de Mateo, también Jesús les enseña a ellos las bienaventuranzas en el Sermón del Monte, les enseña los misterios del reino. Es decir, Cristo se vacía dentro de estos 12 para poder tener esa paternidad espiritual. Esto quiere decir que muchas veces como pastor estamos al debe porque muchos hermanos no quieren realmente ser formados. Aunque el pastor tenga mucho para entregar, pero no todos los hermanos están dispuestos a trabajar o a servir para la obra, sino que muchos hermanos se sirven de la obra, pero no sirven para la obra. Parece trabalengua, pero es verdad.
Entonces, cuando usted como pastor, como ministro, como hermano, encuentre hermanos para poder trabajar, invertir tiempo, invertir conocimiento, sabiduría, tiempo, oración, ayuno, tómelo. Y empieza a formar su discípulo espiritual, sea uno, sea dos, en el tiempo que Dios le conceda para poder multiplicarse usted, porque eso es lo que hace un discípulo, se multiplica y busca más discípulos. Así que vemos nosotros cómo a través de la historia también otros personajes bíblicos también tuvieron sus discípulos, también fueron padres espirituales de otros hermanos. Por ejemplo, tenemos a Moisés, que fue padre espiritual de Josué. Josué era servidor de Moisés, no servidor de Dios. La Escritura dice, Josué servidor de Moisés y Moisés servidor del Señor. Por lo tanto, qué bueno sería que usted se pusiera al servicio de su padre espiritual, de su mentor o de su madre espiritual, para que también de esa forma usted vaya aprendiendo cómo conducir su vida, su hogar, su familia, su matrimonio. Moisés entonces tenía a Josué como su discípulo, como su hijo espiritual. Moisés intercedía ante el pueblo. Tenemos también a Elías, que tenía, cierto, como discípulo a Eliseo, enseñándole el área profética, diciéndole cómo es este trabajo de ser profeta del Señor. Vemos también a Pablo, que tenía a Timoteo, a Tito, a Filemón, discípulos de Pablo, donde él plasmó sus ideas, plasmó el contenido del mensaje que recibió del Señor, se multiplicó en ellos en semilla. Y eso es lo que nosotros buscamos hoy en día como pastores y líderes, poder sembrar en buena tierra, en buenos hermanos, para que ellos sean no la imagen suya, sino la imagen de Cristo, porque nosotros tenemos que asemejarnos cada día más al Señor. ¿Es usted un discípulo? ¿Es usted un padre espiritual? ¿Está usted siendo guiado por su padre espiritual? ¿O reconoce a un hermano, una hermana como su guía? Es necesario que nosotros atendamos a este consejo, a esta palabra y a este mandamiento que el Señor nos enseña a ser padres espirituales. Vemos también que el tema de la paternidad espiritual tiene que ver con el reino de los cielos. ¿Ya? La Biblia dice en Efesios 4, de 9 al 13, que nosotros debemos tener dones, talentos y ministerios. Efesios 4:11 habla de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, que ellos están para ministrar a los santos, para la obra del Señor. Es decir, toda la Escritura te guía y te enseña a que tú tienes que ser padre espiritual de otro o tienes que ser un hijo espiritual de un padre. Tiene que ver con el discipulado, porque discipulado significa transferencia de vida. El ser un discípulo de un maestro significa transferencia de vida, de conocimiento. No significa solamente ir a un estudio bíblico, sino que el discipulado es una relación personal profunda con su padre espiritual. Vemos que todo el tema del discipulado, todo el tema de la mentoría, de la enseñanza, tiene que ver con el ser un padre espiritual, con un hijo o de un maestro a un discípulo. Es necesario que usted se ponga bajo la cobertura del Señor para que su vida también pueda ser edificada. Vemos nosotros como todos estos trabajan unidos en Efesios 4, 11, 12 y 13, que todos lleguen a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y para eso necesitamos los cuerpos. Para eso nosotros necesitamos, hermanos amados, estar unidos a esta familia. La Escritura dice en Efesios 4, 13, que todos debemos llegar a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Y para poder llegar a esa plenitud y a esa estatura debemos ser formados. Nadie en la Biblia, hermano, creció sin formación. Todos tuvieron sus mentores, sus maestros, sus pastores, sus guías. Todas las personas necesitaron apoyarse de alguien para poder salir adelante. Por algo existen los institutos bíblicos, los estudios bíblicos, los discipulados, para que usted se nutra y se alimente del Señor. Pero también necesitamos un Padre espiritual que nos guíe y nos levante los brazos cuando estamos decaídos. Porque eso es lo que hace un padre. Cuida, atiende, protege a su hijo espiritual. Lo pone en oración, en ayuno.
lo tiene en autoestima, en gran estima, para poder, cierto, ser formados. Vemos nosotros que cuando el Señor Jesús dice en el libro de Juan capítulo 19, Él hace su oración. La oración de Jesús, que fue todo un capítulo. Y Él dice dentro de su oración en el verso 18 hasta el verso 24, Él dice: Señor, como tú me enviaste, yo lo envío a ellos. Y esta palabra es muy profunda, porque ¿cómo envió Dios a su Hijo? Lleno de poder, lleno de autoridad, lleno de sabiduría. El libro de Isaías dice que Jesús venía con 7 espíritus de la divinidad. Y es necesario que nosotros entendamos, hermanos amados, que para poder nosotros tener poder, tener autoridad, tener, hermanos, este Espíritu Santo glorioso, que son las arras, que es la garantía, es el sello que Dios ha dado en nuestra vida para poder ser hijos del Señor, tenemos que nosotros multiplicarnos. Tenemos que nosotros ser mentores o discípulos, pero tenemos que crecer. Todos crecieron. ¿Por qué tú no creces? ¿Por qué tú no llevas un alma a los pies de Cristo? ¿Por qué no te preocupas de llamar a un hermano o a una hermana? Llámalo en la semana. Deséale bendición. Ora por él. Anda a buscarlo. Llévalo a la iglesia. Hazte cargo de un hermano, de una hermana. A veces no nos hacemos cargo ni de nuestra propia vida, pero hazte cargo de una hermana. Hazte cargo de un hermano, toma un hijo espiritual, empieza a visitarlo, empieza a madurar esa relación, empieza a hacer amistad con él y que tú seas el mayor espiritualmente que él y te vas formando y ganando un alma para Cristo. Muchas veces nosotros como cristianos nos quejamos que no tenemos amistades, porque no tenemos amistad en el mundo. Y a veces como pastores tampoco andamos ventilando nuestras intimidades o nuestros problemas con el pueblo, porque dirían qué clase de pastor es. Pero nosotros necesitamos también amistades. Necesitamos nosotros tener nuestro Padre espiritual para que nos vaya guiando, nos vaya aconsejando. Alguien con quien poder tomarte un café, hermano. Alguien con quien poder compartir un sándwich, un completo, un dulce y salir a caminar y conversar y desahogarse. Eso hace un padre espiritual. Escucha a sus hijos y les guía, les corrige. Si puede ayudar y solucionar el problema, también lo hará. Pero necesitamos nosotros primero que nada someternos y ser obedientes. Ser un padre espiritual no es fácil. Y ser hijo espiritual tampoco lo es, porque tengo que someterme a mi padre. Y muchas veces nosotros creemos que hacemos lo que queremos y vamos para donde vamos y donde queremos. Pero recuerde usted que usted necesita ser formado. Todos en la Biblia necesitaron un mentor. Todos. Aún Jesús. Oh, ¿qué está diciendo el pastor? Claro, la Escritura dice que Jesús era carpintero. No solamente el hijo del carpintero, sino que él también era carpintero. Y él tuvo que aprenderlo de su padre adoptivo, que fue José. Porque José era carpintero. Entonces él tuvo que aprender también. Y la Escritura dice en Filipenses 2, del 6 al 8 al 9, de que él aprendió la obediencia porque él no era obediente, porque él era divino. Él es Dios. Y si él aprendió la obediencia y a someterse, ¿por qué usted no? Sobre todo cuando estamos hablando de su Padre espiritual, que lo guía, que lo forma, que lo instruye, que le enseña, que está ahí para orar por usted. Multiplíquese, hermano. Multiplíquese, plásmese en la vida de otro hermano. La Escritura dice que Jesús en el libro de Marcos llamó a 12 a los que él quiso y los estableció para que estuvieran con él y enviarlos a predicar. Pero si el pastor no va con usted a predicar, usted no va a predicar. Y la Escritura dice que Jesús formó a sus discípulos, le enseñó, los discipuló, los adiestró, los guió y los mandó solos. No que Jesús fuera con ellos, solo los mandó y después esperó a ver cuál era el resultado. Y muchos llegaron contentos: Señor, hicimos tu obra. Otros llegaron tristes porque se pusieron a hallar demonios fuera y los demonios se le fueron encima. Fueron experiencias espirituales que fueron, hermanos, nutriéndose y cultivando cada discípulo, pero que tenían que trabajar no con su padre espiritual,
porque la única forma de que un hijo crezca es que su padre no esté ahí. Y eso lo podemos ver en un ejemplo natural. Cuando el papá o la mamá está en la casa, los hijos no hacen nada, o muy poco ayudan. Pero si el padre y la madre no están, ellos tendrán que hacerse el desayuno, ellos tendrán que cocinarse, tendrán que lavar la loza, tendrán que lavar la ropa, porque no están los papás. Lo mismo pasa en el mundo espiritual, en donde el hijo espiritual tiene que aprender a responder, a valerse por sí solo, a verse confrontado con alguien que a lo mejor sabe más y no sabe qué responder porque su padre espiritual no está, pero es parte del crecimiento, es parte del desarrollo. Si usted no toma nunca el desafío de ser enviado, de ganar un alma, discipular un alma, madurar esa alma y enviarla a predicar a ganar más almas, que es nuestro deber como padres espirituales, entonces estamos perdiendo el tiempo en la iglesia. La iglesia tiene que ser una iglesia con propósito, con discipulado, con multiplicación. No una iglesia solamente para ir a sentarse y gozarse y se va para su casa. Y el otro culto de nuevo va, se siente y se va a su casa. ¿Y dónde está el trabajo? No es que el pastor no hace, no sale a predicar, es que el pastor... No, hermano, no le eche la culpa a su pastor. Nosotros tenemos como oveja un deber. Y ese deber es de ganar un alma para Cristo. Mateo 28, 19, 20 dice, por tanto, id y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todo aquel que creyera será salvo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es la gran comisión que el Señor le dio a todos, no solamente a los pastores, a usted también. Tome la cuota que a usted le corresponde. Como padre espiritual, como hijo espiritual, empiece a trabajar. No se quede ahí. Si Cristo está en su vida y Cristo está gestando, Cristo se está formando dentro de usted, se tiene que notar. Porque su padre espiritual está invirtiendo en usted conocimiento, tiempo, mentoría, enseñanza, para que haya un cambio, una transformación, una metamorfosis en su vida espiritual. Podemos ver, por ejemplo, cuando una mujer está embarazada. La semilla que está en la vida de la mujer que vino del hombre va creciendo dentro del vientre, y mientras esa semilla por dentro va creciendo, la mujer por fuera se va deformando. Hasta que llega un momento que es evidente el embarazo, ella no lo puede ocultar porque ya a los 8 o 9 meses se le ve una pancita muy grande, ¿cierto? Y se nota que como que va a dar a luz. ¿Cuánto tiempo tú llevas en la iglesia como hijo del Señor, discipulándote, aprendiendo con un padre espiritual, y todavía esa semilla no ha germinado dentro porque no hay ni un cambio en tu vida, hermano? No hay ni un cambio en su vida, mi hermana querida. 9 meses una semilla tiene que dar su fruto, que es el tiempo del embarazo. Por eso Pablo dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros, yo vuelvo a sufrir dolores de parto. Y la fe dice que es como una semilla de mostaza. Yo por fe estoy compartiendo este sermón con usted, estos principios de sabiduría como padre espiritual, aquellos hermanos que me escuchan por las redes y aquellos hermanos que se congregan en nuestra iglesia. Y como sembrador de semilla y como padre espiritual que riego, que disipulo, que enseño cada día o cada momento que puedo esta semilla, tengo que ver el crecimiento, la transformación del hermano, de la hermana que está recibiendo este alimento espiritual. Así que yo te invito a que tú te esfuerces, que tú puedas, hermano amado, levantarte de donde estás y acércate a tu Padre espiritual. Si no tienes, busca uno, y si no, escríbenos, nosotros podemos ayudarte, pero de una u otra forma tú tienes que madurar en el Señor, tienes que crecer en Dios, y de esa forma tu vida va a ser bendecida, va a ser transformada y te sentirás útil porque estás dando de gracia lo que de gracia tú también has recibido. Así que el Señor te bendiga, y espero que estos principios de sabiduría, de paternidad espiritual puedan servir para tu vida. Dios anda buscando hijos que le puedan decir Padre. Y es más, Jesús dijo que a nosotros ya no le vamos a decir siervo ni mi Dios a Dios, sino Abba Padre, que significa mi Padre. Por eso es que cuando usted ora el Padre Nuestro, dice Padre Nuestro. Acepta a su Señor como su Padre, y no como un Dios lejano, sino como un Padre que está preocupado de usted, que le escucha,
que está pendiente y que cuando puede y usted le permite, Él lo bendice y Él le toca. Que el Señor te bendiga. Espero que este material te sirva para que puedas armar algún sermón de paternidad espiritual, de cuidados espirituales y de lo que significa la multiplicación en tu iglesia. Porque si la iglesia muchas veces no crece, no es por culpa del pastor, es por culpa de las ovejas. Que el Señor te bendiga y nos vemos a la próxima.